Estaba parado en la sala de emergencias del hospital Cedars-Sinai a las 2 de la madrugada, cuando la enfermera jefa me tomó de la muñeca y me jaló hacia un cuarto de suministros. Me susurró algo que me heló la sangre. Tu nuera está envenenando a tu esposa. No reacciones, no mires hacia el pasillo. Si ella nos ve hablando, lo perdemos todo. Mi primer pensamiento fue que esa mujer había perdido la razón. Mi nuera había sido precisamente quien llamó al 911 cuando mi esposa se desplomó durante la cena. Llevaba 3 horas llorando en la sala de espera. Pero los ojos de esa enfermera no mentían. No estaba especulando, estaba segura. Y 15 minutos después, cuando un detective me mostró el reporte toxicológico en la pantalla de una laptop en la oficina de seguridad del hospital, comprendí que la mujer con quien se casó mi hijo había estado matando lentamente al amor de mi vida durante meses. Dime desde dónde estás viendo esto y qué hora es en tu ciudad, porque a las 2 de la madrugada en la Ciudad de México, yo pensaba que era simplemente un esposo aterrorizado, rezando para que su esposa sobreviviera a una enfermedad misteriosa. No tenía idea de que estaba parado en el umbral de la traición más oscura que puede sufrir una familia. Mi nombre es Roberto, tengo 63 años y he vivido lo que mucha gente llamaría una vida bendecida. A los 26 años fundé una empresa de bienes raíces comerciales en el sur de la Ciudad de México, sin nada más que un traje prestado y la disposición de trabajar más duro que cualquier persona en el cuarto. 40 años después, era propietario de 37 inmuebles en todo el país, un portafolio valuado en más de $20 millones y una reputación construida sobre apretones de mano que valían algo. Pero nada de eso me importaba tanto como mi esposa. Esperanza y yo nos casamos cuando los dos teníamos 22 años. Ella era maestra de preescolar del oriente de la ciudad, con una risa capaz de llenar una catedral y una terquedad que igualaba a la mía. 41 años de matrimonio, 41 años construyendo algo juntos, criando 2 hijos, enterrando a nuestros padres, sobreviviendo el tipo de tormentas que hunden a la mayoría de las parejas. Ella era mi brújula. Cada decisión importante que tomé en mi vida primero la consulté con ella. Y casi nunca se equivocaba con las personas. 8 meses antes de aquella noche en el hospital, Esperanza comenzó a enfermarse. Al principio no era nada dramático: cansancio, náuseas después de comer, mareos que la hacían aferrarse al borde de la mesa de la cocina. Nuestro médico familiar le hizo todas las pruebas que pudo imaginar. Los análisis de sangre salían extraños, pero sin diagnóstico claro. Le buscaron enfermedades autoinmunes, problemas de tiroides, condiciones neurológicas tempranas. Nada encajaba. Los síntomas mejoraban una semana y regresaban peor que antes. Perdió casi 9 kilos en 4 meses. Su piel morena y luminosa se fue volviendo grisácea. La mujer que antes caminaba 3 kilómetros cada mañana apenas podía ir de la recámara a la sala sin tener que sentarse. Nuestro hijo Andrés, de 35 años, y su esposa Valentina, de 32, se habían mudado a nuestra casa de huéspedes 6 meses antes. Andrés nos dijo que sería temporal. Había dejado su trabajo en marketing para lanzar una startup tecnológica, y Valentina estaba entre empleos después de que la despidieron de una empresa de ventas farmacéuticas. Necesitaban unos meses para recuperarse. Esperanza tenía sus reservas desde el principio. Una noche, después de que Valentina había pasado toda la cena haciendo preguntas muy específicas sobre nuestro portafolio de propiedades, Esperanza me dijo algo que nunca olvidé: esa mujer sabe demasiado sobre el dinero y muy poco sobre ganárselo. Y mi hijo está demasiado enamorado para ver lo que yo veo. Le pregunté qué veía. Alguien que se casó hacia arriba y está asegurándose de quedarse arriba. Le dije que estaba siendo injusta. Valentina era elegante, educada, venía de buena familia de Guadalajara. Había estudiado en una universidad privada y trabajado en ventas farmacéuticas durante 7 años. Era refinada de una manera que a veces incomodaba a Esperanza, pero eso no la hacía peligrosa. Hay diferencia entre ser refinada y estar actuando, me dijo Esperanza. Esa muchacha está actuando cada minuto que pasa en esta casa. Debí haberla escuchado. Siempre debí escuchar a Esperanza, pero no lo hice. Y cuando mi esposa cayó de bruces en su plato de pollo un martes por la noche y Valentina gritó y llamó al 911 mientras Andrés sostenía la cabeza de su madre y yo me quedé congelado de terror, no tuve ninguna razón para sospechar de otra cosa que no fuera que aquella misteriosa enfermedad que le robaba las fuerzas a mi esposa finalmente había intentado arrebatarle la vida. La ambulancia la llevó al hospital en 11 minutos, la estabilizaron en urgencias, le pusieron suero, le sacaron sangre.
La médica de guardia, una mujer joven con ojos cansados, me dijo que Esperanza mostraba señales de estrés agudo en sus órganos, pero que necesitaban más estudios para determinar la causa. Andrés se sentó a mi lado en la sala de espera con la cabeza entre las manos. Valentina caminaba cerca de las máquinas de café, secándose los ojos con un pañuelo. Andrés me dijo que su mamá iba a estar bien, que era la persona más fuerte que conocíamos. Yo le respondí que su madre era una guerrera, pero que no puede pelear contra lo que no puede ver. Esa frase me perseguiría después. Era alrededor de la 1:30 de la madrugada cuando la enfermera jefa, una mujer llamada Patricia, me pidió que saliera al pasillo para hablar sobre los medicamentos de mi esposa. Algo normal. La seguí esperando trámites. En cambio, siguió caminando más allá de la estación de enfermeras, más allá de los baños, y entró a un cuarto de suministros que olía a antiséptico y guantes de látex. Me preguntó cuánto tiempo llevaba enferma mi esposa. Le dije 8 meses. Ella respiró profundo y me dijo que los primeros análisis de sangre de Esperanza mostraban niveles elevados de talio. Yo no sabía qué era el talio. Patricia lo vio en mi cara. Me explicó que es un metal pesado que antes se usaba en venenos para ratas antes de que lo prohibieran. En dosis pequeñas y repetidas, causa exactamente los síntomas que había tenido mi esposa: fatiga, náuseas, pérdida de peso, adelgazamiento del cabello, deterioro de los órganos. Imita una docena de enfermedades diferentes, por eso los médicos no habían podido diagnosticarla. Mis piernas se aflojaron. Me apoyé contra un estante lleno de vendas. Patricia me dijo que alguien se lo había estado administrando de forma regular durante meses. Le dije que eso era imposible, que nadie haría algo así. Ella me respondió con firmeza pero con amabilidad. Llevaba 22 años de enfermera y había visto esto 3 veces antes. Cada vez había sido alguien dentro del hogar, alguien con acceso a la comida y las bebidas de la víctima. Ya había contactado al personal de seguridad del hospital y un detective de la policía estaba en camino. 20 minutos después, estaba sentado en la oficina de seguridad del hospital frente al detective Ramírez, un hombre corpulento de unos 50 años con voz calmada y ojos afilados. Me mostró el análisis toxicológico en su laptop. Los niveles de talio en la sangre de mi esposa eran 4 veces el umbral de envenenamiento agudo. Alguien le había estado administrando eso en dosis pequeñas durante un periodo prolongado. Un patrón consistente con lo que se llama envenenamiento lento. Está diseñado para parecer un deterioro natural. Me preguntó quién preparaba la comida de mi esposa, quién tenía acceso a sus bebidas, a sus medicamentos. La respuesta se asentó en mi pecho como una piedra. Valentina había tomado el control de casi toda la cocina 4 meses atrás, insistiendo en que Esperanza necesitaba descansar. Le preparaba el té cada mañana, le preparaba las vitaminas de la noche. Siempre estaba ahí con un vaso de agua, un licuado, una taza de caldo. Cada acto de cuidado era en realidad un acto de destrucción. Susurré el nombre de mi nuera. Le dije al detective que ella había estado cocinando para mi esposa, preparándole los tés, sus suplementos. Ramírez asintió lentamente y me dijo que no podíamos hacer acusaciones todavía. Necesitaban pruebas concretas que resistieran un juicio. Le mencioné que Valentina había trabajado en ventas farmacéuticas durante 7 años, que sabría exactamente qué hacen los químicos, las dosis, cómo hacerlo indetectable. El detective me confirmó que eso era consistente con el perfil, pero que saber y probar son cosas diferentes. Me propuso un plan. Enviarían los recipientes de comida y bebida de nuestra casa al laboratorio. Instalarían cámaras de vigilancia discretas en la cocina. Monitorearían los movimientos y compras de Valentina. Y mientras tanto, yo tenía que regresar a casa y actuar con normalidad. Le dije que mi esposa estaba en una cama de hospital siendo envenenada y que me pedía que fuera a casa a fingir que todo estaba bien. Me respondió que si quería salvar la vida de mi esposa y meter en la cárcel a quien estaba haciendo esto, necesitaba darles tiempo. Si los alertábamos ahora, las pruebas desaparecerían. La defensa alegaría contaminación, exposición accidental, duda razonable, y el envenenamiento comenzaría de nuevo en algún otro lugar, quizás con una víctima que no sobreviviera. Pensé en Esperanza tendida en esa cama de hospital, gris y frágil. 8 meses viendo cómo se marchitaba mientras la responsable se sentaba en nuestra mesa a cenar y la llamaba mamá. Le dije al detective que instalara sus cámaras, que yo haría mi parte. Luego me dijo lo más difícil, que no le dijera nada a Andrés. Todavía no. No sabían si estaba involucrado o si lo estaban manipulando. De cualquier manera, si él lo sabía, ella lo sabría en 1 hora. Esa fue la parte más dura.
Mirar a mi hijo sin saber si mi propio muchacho estaba ayudando a su esposa a asesinar a su madre. Esperanza pasó 4 días en el hospital. Los médicos, ahora informados sobre el talio pero obligados a guardar silencio, la trataron con el antídoto correspondiente. Le dijeron a Andrés y a Valentina que Esperanza tenía una deficiencia severa de vitaminas complicada por una condición autoinmune rara. Valentina asentía con compasión, hacía todas las preguntas correctas, traía flores a la habitación cada mañana. La observé arreglar un ramo de lirios en el buró de mi esposa y tuve que morderme la lengua para no gritar. Al tercer día, Esperanza estaba lo suficientemente despierta para que yo le contara la verdad. Esperé a que Andrés y Valentina salieran a comer, cerré la puerta y me senté en el borde de su cama. Le dije que necesitaba contarle algo y que tenía que mantenerse tranquila. Ella me miró con esos ojos negros que en 41 años de matrimonio habían visto a través de cada mentira que intenté. Me dijo que ya sabía que algo estaba mal, que lo veía en mi cara, que no había dormido, que llevaba días observando a Valentina como un halcón. Entonces le conté todo. El talio, el detective, el plan de vigilancia. Vi el rostro de mi esposa pasar por la incredulidad, el horror, la rabia, y finalmente una calma aterradora. Me dijo en voz baja que ella me lo había dicho. 8 meses antes me había dicho que esa mujer era peligrosa. Le respondí que sí, y que yo le había dicho que estaba siendo injusta, que estaba equivocado, que lo sentía tanto. Ella apretó mi mano con más fuerza de la que creí que le quedaba. No lo sientas, me dijo. Sé inteligente. Vamos a atraparla, Roberto, y después que Dios se apiade de ella, porque yo no lo haré. Cuando Esperanza regresó a casa, la trampa estaba lista. El detective Ramírez había instalado cámaras en nuestra cocina, cubriendo cada ángulo del mostrador, la estufa, el refrigerador y la estación de té donde Valentina preparaba la bebida matutina de Esperanza. Un especialista técnico había colocado un dispositivo de monitoreo en nuestra red doméstica para rastrear cualquier búsqueda que Valentina hiciera en su celular mientras estuviera conectada a nuestro Wi-Fi. Los primeros 3 días no pasó nada. Valentina era atenta, cocinaba las comidas, ayudaba a Esperanza a llegar al sofá, interpretaba a la perfección el papel de nuera ideal. Comencé a preguntarme si estábamos equivocados. Tal vez el talio vino de otro lugar. Tal vez estaba destruyendo a mi familia por un error. Al cuarto día, a las 5:45 de la mañana, antes de que nadie más se despertara, la cámara de la cocina capturó a Valentina. Sacó una pequeña bolsa de plástico del bolsillo de su bata. Con cuidado abrió 3 bolsas de té. Les añadió un pequeño pellizco de polvo blanco a cada una y las selló de nuevo con una precisión que hablaba de práctica. Lo había hecho antes, muchas veces. Ramírez también me llamó esa mañana para decirme que habían revisado los registros de su celular. Valentina había estado comprando sulfato de talio por internet durante 9 meses, usando un nombre falso y una dirección de entrega en una paquetería privada. El historial de compras coincidía exactamente con la línea de tiempo de la enfermedad de mi esposa. Luego el detective reprodujo una grabación de audio de una llamada telefónica que Valentina había hecho 2 días antes a su hermana. La voz de Valentina sonaba casual y fría. «Ya casi terminamos», dijo. «Los médicos creen que es autoinmune. Una vez que ella se vaya, Andrés hereda la mitad de todo. California tiene leyes de bienes gananciales. La mitad de su herencia se convierte en mía en el divorcio». La hermana le preguntó que si Andrés no sabía nada. Valentina respondió que Andrés creía que su mamá tenía una enfermedad misteriosa y que lloraba por ella cada noche. Que una vez que la vieja muriera y la enterraran, ella lo consolaría exactamente 6 meses, luego pediría el divorcio alegando incompatibilidad emocional y se iría con su parte. 10 millones mínimo. La hermana le dijo que eso era muy frío y Valentina respondió simplemente, «Eso es matemática». Tuve que soltar el teléfono. Me temblaban tanto las manos que tiré mi café. Esta mujer se había casado con mi hijo como estrategia de inversión, se había mudado a nuestra casa como si fuera una base de operaciones, y había estado envenenando a mi esposa con la paciencia y precisión de alguien que veía el asesinato como un plan de negocios. Ramírez me dio a elegir. ¿La arrestaban ahora o esperaban una dosis más para asegurarse de que la acusación fuera inapelable? Cada fibra de mi ser quería entrar a esa casa de huéspedes y sacarla de ahí. Pero recordé lo que dijo Esperanza. Sé inteligente. Le pedí que esperaran una dosis más, pero que mi esposa no tomaría ese té. Ramírez me dijo que ya estaba arreglado. Un oficial de paisano estaría en nuestra casa cada mañana a las 5,
y cambiaría las bolsas de té contaminadas por bolsas limpias antes de que mi esposa se despertara. Durante 3 días más, Valentina realizó su ritual. Cada mañana a las 5:45 se colaba a nuestra cocina y envenenaba el té de mi esposa. Cada mañana a las 5:15, el oficial ya había reemplazado las bolsas contaminadas por unas idénticas y limpias. Esperanza tomaba su té limpio y fingía sentirse peor, quejándose en el desayuno, aferrándose al mostrador para no caer. Una de esas mañanas Valentina le dijo que quizás debería quedarse en cama, que le llevaría el té, y Esperanza, con una sonrisa que mereció un premio, le respondió que era muy amable. Vi a mi esposa aceptar una taza de té de manos de quien intentaba asesinarla, sin que le temblara ni un músculo de la cara. Al 7º día, Ramírez llamó. Ya teníamos suficiente. Video de 6 eventos de envenenamiento, registros de compra que abarcaban 9 meses, la grabación telefónica detallando el asesinato premeditado y el motivo financiero. Uno de los casos más sólidos que había construido en 20 años. Esa noche, Esperanza cocinó la cena por primera vez en meses. Pollo asado, frijoles negros, arroz y su famoso pastel de elote. Se movía despacio, todavía débil por meses de envenenamiento, pero había fuego en sus ojos. Si esta es la última comida que le preparo a esa mujer, me dijo mientras sazonaba el pollo con más fuerza de la necesaria, va a ser la mejor comida que haya probado en su vida. Andrés estaba emocionado de ver a su mamá de pie cocinando. Valentina elogió la comida, sirvió vino para todos, contó una historia graciosa sobre un vecino. Era encantadora, cálida, atenta. Si no hubiera visto el video de vigilancia con mis propios ojos, habría podido creer que era real. A mitad de la cena sonó el timbre. Me levanté a abrir. El detective Ramírez estaba en mi puerta con 2 oficiales uniformados. Le pregunté si estaban todos en casa. Me respondió que entonces era momento de entrar. Andrés se veía confundido cuando 3 policías entraron al comedor. Valentina se quedó completamente inmóvil. No sorprendida, no confundida. Inmóvil. Como un animal que escucha un sonido y se congela antes de decidir si huir. Valentina Sullivan de Reyes, dijo Ramírez dando un paso adelante, queda usted detenida por el intento de asesinato de Esperanza Morales mediante envenenamiento con talio. La habitación se partió en 2. Andrés gritó. Valentina chilló. Los oficiales avanzaron con las esposas y Esperanza se quedó sentada a la cabecera de su mesa, con las manos entrelazadas, viendo cómo la mujer que había pasado 9 meses intentando matarla recibía exactamente lo que merecía. Valentina lloraba que era una locura, que ella jamás lastimaría a la mamá de Andrés, que los amaba a todos. Andrés se volvió hacia mí con el rostro retorcido por la confusión y la negación. Le pedí que se sentara, que había algo que necesitaba ver. Ramírez puso la laptop sobre la mesa del comedor, quitando de en medio los platos. Reprodujo el video de la cocina. Las 5:45 de la mañana, Valentina en su bata, la bolsa de plástico, las bolsas de té abiertas y selladas de nuevo. 6 mañanas diferentes, 6 dosis de veneno. Andrés lo vio con la boca abierta. Sus ojos iban de la pantalla a Valentina, y de vuelta, una y otra vez, como si su cerebro no pudiera reconciliar a la mujer en la pantalla con la mujer con quien se había casado. Luego Ramírez reprodujo la llamada telefónica con su hermana. Una vez que ella se vaya, Andrés hereda la mitad de todo. La voz casual, el cálculo frío. Eso no es frialdad, es matemática. Andrés hizo un sonido que nunca le había escuchado antes, algo entre un gemido y un grito ahogado, como si le hubieran sacado todo el aire del cuerpo. Se volvió hacia Valentina. ¿Es verdad? Su voz era apenas un susurro. Valentina no dijo nada. Su rostro se había vuelto inexpresivo. La actuación había terminado. Y debajo de ella no había nada. Ninguna culpa, ninguna vergüenza. Solo la mirada vacía de alguien cuyo plan había fallado y ya estaba calculando su próximo movimiento. Andrés repitió la pregunta. Valentina respondió fríamente que él no entendería, que nunca había tenido que construir algo desde cero, que había nacido en todo eso, que ella tuvo que ganárselo. Esperanza habló por primera vez desde que llegó la policía. Su voz era baja y dura como el acero. ¿Ganártelo? ¿Envenenarme durante 9 meses lo llamas ganártelo? Te di la bienvenida en mi casa. Te traté como a una hija. Te defendí cuando la gente cuestionaba tus intenciones. Y tú me lo pagaste intentando meterme en la tumba. Valentina respondió que hizo lo que tuvo que hacer. No, dijo Esperanza, poniéndose de pie de su silla con toda la altura de su cuerpo que había sobrevivido meses de veneno y seguía en pie.
Hiciste lo que elegiste hacer, y ahora vivirás con esa elección durante los próximos 30 años. Los oficiales se llevaron a Valentina. No miró atrás a Andrés, no nos miró a ninguno. La puerta principal se cerró detrás de ella, y la casa se quedó en silencio de esa manera hueca que tiene cuando algo irreversible ha sucedido. Andrés se quedó en la mesa con lágrimas corriendo por su cara. Seguía repitiendo que no sabía, que él no sabía nada, que ella le había dicho que amaba a esta familia, que cocinaba para su mamá, que la llevaba a sus citas médicas, que pensaba que la estaba cuidando. Esperanza caminó hacia él y jaló su cabeza contra su hombro, igual que cuando era chico, y algo lo había lastimado. Le dijo que él no había hecho esto, que ella sí, que el hecho de que también lo hubiera engañado a él no lo hacía culpable. Lo hacía víctima. Andrés lloró en el hombro de su madre durante mucho tiempo. Yo me quedé sentado frente a ellos, viendo a mi esposa consolar al hijo cuya esposa había intentado asesinarla, y entendí algo sobre Esperanza, que 41 años de matrimonio no me habían enseñado del todo. Su fortaleza no estaba en sobrevivir el veneno, estaba en elegir el amor sobre la amargura, incluso cuando la amargura habría sido completamente justificada. El juicio llegó 5 meses después. El abogado de Valentina intentó argumentar que la exposición al talio había sido accidental, que Valentina había estado usando un suplemento contaminado y sin querer había transferido residuos a las bolsas de té. El jurado no lo creyó. 6 videos de envenenamiento deliberado, 9 meses de registros de compra y la llamada telefónica con su hermana, reproducida 3 veces durante los alegatos finales, no dejaron ningún margen de duda. Valentina fue condenada a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 15 años. Andrés presentó el divorcio la misma semana de la condena. Se mudó a un departamento pequeño y consiguió trabajo en una organización sin fines de lucro. Me dijo que el trabajo tenía sentido, y por primera vez en años le creí. La recuperación de Esperanza fue lenta. El talio no abandona el cuerpo fácilmente, pero cada semana caminaba un poco más lejos. Cada mes se ponía un poco más fuerte, y para la primavera ya estaba de vuelta en su jardín, plantando jitomates y regañando a las ardillas como si nada hubiera pasado. Mirando atrás, cometí un error que casi me costó a la persona más importante de mi vida. Ignoré las señales porque quise creer lo mejor de alguien que no merecía esa confianza. Esperanza vio la verdad, intentó advertirme, y yo desestimé su instinto porque me incomodaba. Esto es lo que aprendí, y necesito que lo escuches. Cuando la persona que más te ama te dice que algo está mal con alguien, escúchala, no la próxima semana. No cuando las pruebas sean irrefutables. Escúchala ahora, porque para cuando las pruebas sean irrefutables, el daño puede ser irreversible. Y a quien esté viendo esto y se encuentre en una situación donde alguien cercano te hace sentir más enfermo, más débil, más confundido, más dependiente, mientras todos los demás piensan que esa persona es maravillosa, confía en ti mismo. No estás loco, no eres malagradecido, no estás paranoico, estás viendo lo que otros se niegan a ver, y puede que eso te salve la vida. Esperanza está en la cocina ahora mismo haciendo su pastel de elote. Puedo olerlo desde aquí. Cada vez que saca algo del horno, le agradezco a Dios por una enfermera llamada Patricia que tuvo el valor de jalarme hacia ese cuarto de suministros y decirme la verdad. Le agradezco al detective Ramírez que nos creyó. Y le agradezco a Dios que mi esposa siga aquí para quemar los bordes del pastel, como siempre lo hace, y luego echarme la culpa a mí por distraerla. Ella está viva, estamos juntos, y ninguna cantidad de dinero en el mundo vale más que eso. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez tuviste a alguien cercano en quien todos confiaban, pero algo en tus entrañas te decía que algo estaba mal? ¿Escuchaste ese instinto o lo ignoraste? Cuéntame tu historia en los comentarios. Porque cada historia compartida es una advertencia que podría salvar a alguien más. Si esta historia te llegó al corazón, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla, y suscríbete para que no te pierdas las siguientes. Y recuerda siempre lo que dice Esperanza, no puedes leer el corazón de una persona, pero puedes observar sus manos. Lo que hacen cuando creen que nadie mira, te dice todo lo que necesitas saber. Cuídense mucho y cuiden a quienes de verdad los cuidan.